Buenas tardes nuevamente, ya estamos de regreso, vamos a concluir esta primera jornada, este primer día del octavo encuentro de estudios sobre los pueblos indígenas con la presentación de un libro. Siempre es una grata noticia ver las investigaciones ya llegadas a este punto, ¿no? Donde ya las podemos tener en mano. Y entonces, bueno, pues de inicio felicitar a su autor, a Juan Carlos Cortés Máximo, por la publicación de este libro titulado El Pueblo Hospital de Santa Fe La Laguna, Conformación del Territorio y su Defensa. Está recién calientito, ¿no? Es de 2025 y es publicado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través del Instituto de Investigaciones Históricas. Voy a permitirme, para que vayan conociendo de qué va el libro, nada más de leer precisamente la contraportada, que siempre es el resumen. Este libro aborda el devenir histórico del pueblo hospital de Santa Fe de la Laguna en torno a su conformación territorial. Una parte hace alusión al proceso de adaptación de sus habitantes nativos al orden instaurado por los españoles a partir de ciertos referentes antiguos centrados en el territorio. El texto muestra la delimitación del espacio comunal a través de la lectura del mapa que data de fines del siglo XIX, cuyo contenido refiere los orígenes de los problemas de límites de tierras con el poblado de Cutzaro. Se aborda la defensa del territorio que emprendieron los representantes del pueblo hospital con base en los títulos de tierras y el mapa durante la época virreinal y en diferentes momentos del siglo XIX. Al final, la obra refiere la defensa contemporánea del territorio mediante la movilización, contexto en el cual nació la frase de lucha y resistencia por la reconstitución del territorio, Huchari Huinapecua, nuestra fuerza, un territorio concebido y asumido como un lugar sagrado indispensable para la continuidad de la vida comunitaria de Santa Fe de la Laguna. Y bueno, para abordar esta obra, contamos con la participación de dos académicas, bueno, pues que saben bastante de la historia de territorio Michoacán y de los pueblos purépechas. Entonces, bueno, también darle la bienvenida a Jacqueline Cortés y a Karine Lefebvre. Ya en su momento presentaré a cada uno de los participantes. Al final, por supuesto, le vamos a dar la palabra al autor. Entonces, para comenzar esta discusión, este debate, este intercambio en torno a esta investigación que hoy se nos presenta ya como un libro, pues le doy la palabra a mi estimada colega Jacqueline Cortés, quien, bueno, trabaja en la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán y también pues es profesora en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la ENES Morelia. Entonces, sin más preámbulo, pues le damos la palabra a Jacqueline Cortés para que inicie este intercambio y esta conversación. Hola, habíamos planificado con Karim, seguramente vas a abordar el tema más en torno al territorio y el siglo XVI, y me parece que es mejor el contexto. Ajá. Sí, ahí se me traspapeló en la mente. Sí, ya habíamos quedado, creo que hasta yo lo propuse y al final hice otra cosa. Vamos a darle la palabra a Karine Lefebvre, que es académica también de la UNAM, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Ella es arqueóloga, una de sus líneas de investigación precisamente es la arqueología de esta época, bueno, que algunos llamarían del contacto, ¿no? Del siglo XVI, donde hay tantas transiciones, particularmente en el ámbito de lo territorial, ¿no? Sobre todo en el entorno de la frontera, si no me equivoco, entre lo que hoy es Michoacán y Guanajuato. Entonces, bueno, me corrijo y le damos la palabra en primer término a Karine Lefebvre. Vale, pues muchas gracias. Creo que se escucha, ¿no? Me dicen si no. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores y a Juan Carlos por la invitación en participar en esta presentación del libro. Cuando Dante me invitó a... Ay, estoy malísima con los micrófonos, así que perdón por las altas y bajas, no me acostumbro. Cuando Dante me invitó a presentar este libro, no dudé, o sea, realmente fue con mucho entusiasmo, porque me parece que este libro, que entonces les vuelvo a presentar, está aquí, que se llama El Pueblo Hospital de Santa Fe de la Laguna, Conformación del Territorio y su Defensa, es un muy buen ejemplo de caso que se tiene que presentar, como es el caso hoy, en un espacio institucional y académico, pero no solamente, es un libro que es muy importante que se dé a conocer al público en general. Bueno, lo explicaré, tengo mis notitas porque luego me suelo
dispersar y hablar mucho tiempo, pero voy a intentar apegarme un poquito. ¿Cómo lo voy a explicar un poco más adelante en los próximos minutos? Pero me gustaría ya adelantar lo esencial. Es un libro que trata no solo de ofrecer un estudio histórico sólido de un asentamiento, en este caso Santa Fe de la Laguna, sino que abre una ventana al entendimiento de la compleja relación entre comunidad, territorio y instituciones en un pueblo que yo llamaría icónico de Michoacán. Lo suelo llamar icónico porque Santa Fe de la Laguna destaca, como bien lo saben, por su importancia cultural y social en la actualidad, pero también destaca por su enorme peso en la historia michoacana. Enorme peso porque es una de las primeras fundaciones hispánicas en la región, como lo mencionaste bien en tu libro, se funda, si no me equivoco, el 14 de septiembre de 1533. Entonces es una fundación muy temprana, pero también lo que destaca es que fue impulsado por el propio Vasco de Quiroga, que no fue menos que el primer obispo de Michoacán, una figura entonces central en la historia de Nueva España. Entonces estamos frente a una de las fundaciones más antiguas del actual Estado, impulsada por un personaje emblemático en la historia novohispana, y muy rápidamente Santa Fe se va a convertir en un modelo de los pueblos hospitales que más adelante se va a difundir en toda la provincia de Michoacán y mucho más allá de eso, y que estos pueblos hospitales van a jugar un papel central en la organización del patrón de asentamiento colonial. Por todas estas razones, creo que ocupa un lugar privilegiado en la historiografía michoacana y que solamente por eso es muy relevante esta información, o sea, este libro. Pero vamos a ver que va mucho más allá que un recuento sobre el pueblo de Santa Fe de la Laguna. Bueno, Félix mencionó muy brevemente el resumen que encontrarán atrás, pero voy a describir de manera muy breve, no me voy a enfocar sobre eso, pero me parece importante que ustedes, que no necesariamente han tenido la oportunidad de leer el libro, sepan que este libro se compone de 5 capítulos, les voy a comentar muy brevemente. El primero plantea el contexto prehispánico, principalmente durante el postclásico tardío, es decir, la época en víspera de la llegada de los conquistadores españoles. Este capítulo busca situarnos en el corazón del territorio tarasco, en el sector norte de la laguna, y ahí se establecieron las condiciones para la posterior fundación del pueblo hospital. El capítulo 2 reconstituye el origen del pueblo hospital de Santa Fe, mostrando cómo se configuraron su jurisdicción, su gobierno y los vínculos con las autoridades coloniales. Pero también, y creo que eso es un punto muy importante de este capítulo, lo retomo después, nos va a hablar de la organización interna del pueblo con actividades que en el momento o sea, en el siglo XVI, en el primer siglo de la conquista, se van a convertir como esenciales, que son las actividades agropecuarias, que van a ser uno de los motores de la economía novohispana para el abastecimiento de las ciudades nacientes, de las ciudades hispánicas nacientes, de las minas, etcétera. Tenemos luego el capítulo 3 que analiza las festividades establecidas por Vasco de Quiroga y las prácticas rituales que sostuvieron la cohesión social. El capítulo 4 creo que es mi favorito. Este sí lo guardo para después, pero les adelanto que a partir de documentos cartográficos y de fuentes escritas antiguas, examina la dimensión territorial, es decir, los límites, los recursos, las prácticas comunales que fueron defendidas y redefinidas a lo largo de 5 siglos. O sea, realmente me costó muchísimo este. Y finalmente, el autor cierra con el capítulo 5, que explica la transición de Santa Fe de la Laguna como un pueblo de indios, un pueblo hospital, desde el modelo colonial hacia el ayuntamiento constitucional. Bueno, en el tiempo que me es impartido, no voy a retomar capítulo por capítulo, sino que les quería dar un panorama general. Ahora bien, me parece más importante que les diga, porque yo, que también trabajo el siglo XVI, me pareció una obra de suma importancia para que lo lean todos y lo den a conocer. Uno de los puntos que me parece esencial mencionar es la riqueza documental de esta investigación. Es un estudio de caso muy valioso que combina, y ahí
escuchan, fuentes administrativas, es decir, documentos virreinales republicanos notariales, también cartografía indígena, que permite ver la materialidad de los procesos territoriales, fuentes etnográficas y memoria oral, es decir, a través de la voz de los propios habitantes de Santa Fe. En suma, me parece que es un verdadero diálogo interdisciplinario. Eso es algo que me parece muy importante porque es una meta que muchos o todos buscamos alcanzar y que en este caso fue muy pertinente para entender la historia no solamente de una conformación de un territorio, sino su evolución, sus transformaciones a lo largo de 5 siglos. La diversidad de estas fuentes y sobre todo su cruce enriquecen sin duda esta investigación y permite una comprensión mucho más profunda de estos procesos territoriales que son muy complejos de abordar porque tenemos que ver distintas perspectivas, ¿no? Las perspectivas de la comunidad, pero también de la comunidad de Santa Fe, pero también de las comunidades circunvecinas, de las autoridades virreinales. Muchas gracias, hoy se me va. Entonces es algo que es muy complejo y creo que solamente a través de la diversificación de las fuentes fue posible alcanzar una visión tan completa. Con ello considero que el libro tiene una gran relevancia, no solamente para especialistas, sino también para la formación de estudiantes y eso en distintas disciplinas. Obviamente vienes de historia, así que me imagino que lo pensaste para un público de historiador, pero creo que tiene todo su lugar en estudios de administración de archivos y gestión documental, estudios sociales y gestión local, pensando en la UNAM y obviamente en la de geohistoria. Creo que uno de los elementos que me pareció muy importante es que además permite responder a una pregunta que solemos escuchar de manera muy frecuente en historia, es ¿a qué sirve estudiar procesos históricos? Pues creo que este libro demuestra con claridad que no se limita a contar la historia de un pueblo, que ya por sí hacía muy valioso, sino que demuestra que comprender las dinámicas actuales exige mirada hacia el pasado que dio origen a esta situación. Entonces, en este libro te enfrentaste, Juan Carlos, a un estudio de larga duración en el sentido brodeliano. Para los que no están familiarizados, son estos estudios sobre un tiempo que es largo. En ese sentido, te enfrentaste a 5 siglos de investigación, lo que ya es bastante impresionante, pero nos damos cuenta que para entender la situación actual sí se requiere ir mucho más allá en el tiempo para retrasar los cambios, los fenómenos de conflictos, de resistencia, de transformación de los territorios. Entonces, lo que es notable es que, aunque es muy sólido en lo académico, este libro también es accesible al público en general. El autor guía al lector con claridad, explicando los documentos antiguos, los mapas antiguos, que no son siempre fácil entender para una persona que no es familiarizada, entender su significado para hacerlos comprensibles incluso para quienes no tienen formación en historia. De esta manera, en sus páginas encontramos un diálogo fértil entre historia institucional y vivencia de un territorio, de una comunidad que desde el siglo XVI supo negociar, resistir y transformar su espacio. Bueno, por mi formación, que ya mencionó un poco Félix, y mis líneas de investigación, ya lo adelanté un poquito, me voy a enfocar mis comentarios hacia los capítulos 2 y 4 que realmente me parecieron muy, muy relevantes. El capítulo 2, ya les comenté, me parece relevante para quienes estudiamos el siglo XVI porque busca reconstruir la fundación del pueblo hospital y los procesos de conformación territorial. Muy lejos de reducirlo a un espacio arquitectónico o a un proyecto de asistencia, se presenta como una verdadera institución política y territorial. Revela cómo los procesos coloniales introdujeron nuevas formas de uso del espacio, sobre todo en lo que se refiere a la expansión pastoral, agropecuaria,
aquí nada más una nota, me sorprende la donación de esta estancia que es el origen de Santa Fe del Río, que es tan lejos. Creo que aquí luego lo platicaremos porque me parece muy impresionante que se dé tan lejos en la orilla del Río Grande o Río Lerma, es decir, en territorios que no… que están fuera de los límites del territorio tarasco en víspera de la conquista. Pero bueno, para volver al tema más bien, en este marco se inscribe el pueblo hospital como una institución compleja que organiza la vida social, política y económica de la comunidad, desde el cual se articulan formas de gobierno, organización agropecuaria que permiten el sustento de sus habitantes. Me parece fundamental destacar la dimensión territorial. La investigación nos permite ver cómo desde su origen el pueblo hospital de Santa Fe se piensa como un nodo de ordenamiento espacial que articula población, tierras, jurisdicción. Entonces el territorio no aparece como un fondo pasivo, pero realmente un producto de decisiones políticas y de prácticas sociales. Un elemento que se menciona, y creo que muy bien y que tiene relación con el capítulo 1, es que si bien el proyecto español, y en este caso el proyecto de Vasco de Quiroga, busca establecer una organización nueva basada en principios políticos, sociales, económicos, religiosos españoles, europeos, claramente no se puede desvincular de una situación prehispánica, de una organización, de unos territorios, tal vez de unos conflictos ya preexistentes. Y en este caso, el caso de Santa Fe de la Laguna, ilustra cómo la colonización no solo fue una imposición europea, sino también procesos de negociación con las estructuras indígenas preexistentes. El capítulo 4, que es totalmente vinculado, como lo dije hace rato, me llamó particularmente la atención. A mi parecer, y por mis centros de intereses, este capítulo me parece central en el trabajo. La riqueza del libro, para quienes trabajamos geografía histórica, se encuentra en el análisis de una gran cantidad de documentos muy valiosos como títulos, una amplia documentación colonial, Mercedes, y también varios mapas antiguos en el cual se delimita el territorio. Lo anterior cruzado con datos de campo porque se buscaron encontrar, o más bien resaltar, porque no se encontraron, se conocían por la población, mojoneras que delimitaban el territorio. Entonces me parece un verdadero trabajo que realmente une a distintas disciplinas, lo que permitió confortar los documentos escritos y resignificar los elementos materiales, las mojoneras, ¿no? Entonces, a través de estos siglos que estudia Juan Carlos, él muestra cómo permanecieron unos conflictos territoriales, conflictos por la defensa de sus mojoneras, de sus límites, pero también a lo largo de estos 5 siglos se crearon nuevos conflictos, y eso en función de varios aspectos. Uno de ellos, y no es el menor, son los juegos de poder entre la administración novohispana, los representantes del poder central, los religiosos, miembros de la antigua nobleza indígena, pero también de comunidades vecinas que a lo largo del tiempo han atravesado distintos procesos que transformaron de manera significativa su situación. Entre ellos podríamos mencionar la evolución de las prácticas económicas y la importancia de algunos recursos que toman más importancia. En particular, pienso en un conflicto para el agua, creo que en el siglo XVI, si no estoy mal, que está vinculado al establecimiento de un batán en uno de los límites. Entonces vemos que las situaciones, si bien se crearon en el siglo XVI, se fueron transformando a lo largo de los siglos, algunos por desarrollo de actividades ya preexistentes o nuevas actividades, pero también otros procesos que van a desarrollarse a lo largo de la época colonial y del México independiente, en particular la recuperación demográfica de las poblaciones tras brusco caída demográfica que marcó el siglo XVI, y que es un fenómeno que vemos en numerosos pueblos de Michoacán, pero también de toda Nueva España, en donde van a aparecer nuevos conflictos territoriales para las tierras, o sea, conflictos también entre las comunidades, ¿no?
Entonces, más que una sucesión de conflictos, de la cual no voy a dar una lista aquí, me parece importante resaltar que esta investigación nos da una visión muy justa de un territorio que no es fijo en el tiempo, que no es estático, sino más bien que parece pues casi orgánico, ya que sufre de cambios, de disposición, de resistencia, de estrategias de defensa. Y para llevar a cabo esta defensa, resaltan dos elementos a lo largo de este capítulo 4 que me parece de suma importancia resaltar. El primero es que los documentos producidos, ya sean los del siglo XVI o los que fueron producidos posteriormente, estos documentos producidos para marcar el territorio, para fijar los límites, no tienen que percibirse como vestigios de una época pasada. Como lo enseñas muy bien, las sociedades a lo largo de estos 5 siglos van a reutilizar estos documentos, van a reutilizar estos mapas, estos títulos para legitimizar y para defender sus territorios. De ahí la importancia de estos documentos, algunos antiguos, desde el siglo XVI, que siguen vigentes y cuyo conocimiento se transmitió reforzando también la cohesión comunitaria, creo. Otro elemento que es clave o que aparece clave en este capítulo 4 es el pueblo hospital, lejos de ser una reliquia colonial, pero que se mantiene como un marco de referencia para la comunidad en sus luchas, y creo que eso hasta épocas relativamente recientes o hasta la actualidad, ¿no? Como último punto, creo que es importante resaltar que si bien tu enfoque fue la conformación y la defensa de un territorio, un elemento que me gustó particularmente y que creo que puede servir en particular a estudiantes, pero no solamente, es que en distintas ocasiones a lo largo de este libro, y particularmente en el capítulo 4, vas a alejarte un poquito del tema del territorio para adentrarte más bien en los documentos, que es algo que me ha gustado porque para personas que no necesariamente están familiarizados con estos documentos, proporciona una descripción completa de los distintos elementos que se mencionan y va más allá en la reflexión. Por ejemplo, me acuerdo que en los mapas hablas, por ejemplo, de distintas etapas de construcción de los edificios a partir de la morfología o de la presencia o no de algunos elementos constructivos. Habla también de la misma morfología de estos edificios primitivos, de los cuales muchas veces han sido transformados a lo largo de los siglos, ¿no? Han sufrido pues transformaciones por su uso, lo que es normal. También mencionas los sistemas constructivos, los materiales de construcción, en particular de una barda hecho de piedras lajas. Entonces hay una suma de indicios para quien se interesa al documento propio, o sea, obviamente a la historia de Santa Fe de la Laguna, de su territorio, de su defensa, pero también para adentrarse en los documentos y comprenderlos. También nos describes con bastante precisión la toponimia, su transformación a lo largo del tiempo, haces referencia a algunos elementos del paisaje que pueden haber permanecido a lo largo del tiempo, en particular un camino que es el antiguo camino que lleva a una iglesia y que sigue existiendo. Yo admito que aquí, yo que trabajo los mapas, a lo largo del texto tenía ganas de georreferenciar los documentos, no sé si se ha hecho, pero creo que sería un muy bonito trabajo. Entonces, ese enfoque resuena mucho a pues, lo que llamamos la geohistoria, justamente, es decir, el estudio del tiempo y del espacio en su conjunto, donde la cartografía, los documentos, los testimonios permiten reconstituir dinámicas territoriales a lo largo de los siglos. En conclusión, para no alargarme tampoco, me parece que es una investigación que presenta un muy buen estudio de caso y en donde resaltan 4 puntos que les voy a, o más bien donde yo resalto 4 puntos. Primero, un microestudio de caso. Cuando digo microestudio no es peyorativo, sino que es un estudio a profundidad
5 siglos, les repito, 5 siglos de un pueblo, entonces micro en el espacio, no en la temporalidad. Micro estudio de caso que evidencia la riqueza de trabajar una documentación histórica variada que permite abordar temas tan distintos como la arquitectura, el patrón de asentamiento, los cambios de uso de suelo, los paisajes culturales, la geopolítica de los territorios, conflictos territoriales, entre otros temas. O sea, es muy rica. Otro elemento que me parece muy importante es el enfoque local, es decir, una lectura del territorio desde la comunidad, que permite comprender cómo los pueblos constituyen su historia desde dentro. El territorio se defiende a través de prácticas cotidianas, rituales, colectivas. El territorio no es solamente una tierra, sino que es memoria, usos y prácticas. También quisiera insistir, ya lo comenté, pero entre este puente entre el pasado y el presente que hace muy relevante para las discusiones actuales sobre pueblos originarios, sobre territorio y sobre la importancia de la historia como disciplina de estudio para entender problemas actuales. O sea, la historia no solamente busca entender el pasado, sí es cierto, lo busca hacer, pero también entender el pasado para comprender situaciones actuales. Finalmente, el libro ofrece una mirada a los procesos de resistencia y de negociación, mostrando cómo Santa Fe de la Laguna ha defendido su territorio en diferentes momentos de la historia, en la época colonial, en la República y hasta tiempos recientes. Entonces, creo que la lectura del libro nos invita a pensar más allá del caso de Santa Fe. ¿Qué podemos aprender de las instituciones históricas de los pueblos hospitales o más generalmente de los pueblos indios para entender y defender la organización comunitaria actual y permitir una proyección hacia el futuro? Una defensa de la organización, pero también de los territorios, de los recursos, etc. Entonces, pues sin más, quisiera felicitarte y realmente enhorabuena por este libro. Pues muchas gracias a Karine Lefebvre por sus comentarios, que bueno, ya nos hizo patente las generalidades del texto, pero al mismo tiempo pues ya vimos cómo también nos describió algunos aspectos que ella subraya en términos de las fuentes, en términos metodológicos y bueno, varios aspectos que acabamos de escuchar. Creo que ha puesto muchísimos elementos sobre la mesa para la discusión. Entonces, bueno, ahora cedo la palabra a Jacqueline Cortés, que como indicaba hace ratito que me confundía, bueno, ella es también colega historiadora por la Universidad Michoacana, pero también labora como profesora en la UNAM Morelia. Y pues sin más, le damos la palabra a Jacqueline para que continúe con este interesante análisis de la obra que hoy comentamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias también al comité organizador y al autor por permitirme participar. En los comentarios, pues en realidad yo al hacer la lectura del Pueblo Hospital, no haré una puntualización de varios capítulos, ya ha mencionado bastante también Karim, se agradece mucho el análisis que hizo Karim y para no redundar, el Pueblo Hospital de Santa Fe de la Laguna siempre ha sido un tema como excepcional dentro de la historiografía de Michoacán y de México incluso, ¿no? Siempre en la historiografía nacional se ha mencionado sobre el Pueblo Hospital de Santa Fe de la Laguna como un paradigma y además la utopía de Vasco de Quiroga que tanto se ha dicho. Aquí lo que yo vi en el texto es que el doctor Carlos Cortés Máximo, que en algún momento también me hizo favor de leer mi tesis de maestría en el Colegio de Michoacán respecto a los temas que yo suelo trabajar, que es en el ámbito de lo religioso, los pindecuarios en particular. Veo esta reinterpretación del pindecuario de Santa Fe de la Laguna y digo una reinterpretación ya que se había trabajado por algunos autores como María Teresa Sepúlveda
en los cargos religiosos en Michoacán, que fue un texto muy interesante, pero donde abarcaba muchos textos relacionados como qué es un pindecuario, pues un calendario de las fiestas arraigadas, sobre todo en el costumbre purépecha, y además que eran consideradas por muchos y en los pueblos todavía hasta la fecha como ley de Dios, es decir, aquello que estaba asentado por escrito en un manuscrito llamado pindecuario. Aquí, claro, cada quien tiene sus favoritos. Como tú ya mencionaste y desglosaste bastante bien los demás capítulos, yo diré específicamente, aunque estuve revisando todos los capítulos y tengo mis comentarios al respecto, me enfocaré en las líneas de investigación que suelo trabajar, en particular el capítulo 3, las expresiones de creencias en las fiestas y la referencia al territorio. Aquí el doctor Cortés Máximo lo que hace es hacer un énfasis y además como dejarlo más, mejor dicho, hacer una interpretación también de lo que en los documentos se ve respecto a cómo el pueblo de Santa Fe de la Laguna ve su propio territorio y el simbolismo religioso que tiene cada espacio. Incluso hace una mención de algo que sinceramente en la historiografía no se había dicho, que hace prácticamente una referencia de tipo hierofánico, con las apariciones de la cruz y además también con las apariciones de vírgenes en otros pueblos cercanos, pero estas hierofanías que además legitiman el espacio, el territorio, ¿no? Como es la montaña. Entonces, de muchas formas, estas hierofanías, yo que vengo del Centro de Estudios de las Tradiciones, nosotros lo que más estudiábamos eran tradiciones y en ese sentido, bueno, que también tienen una implicación fuerte para la comunidad, porque la comunidad hace lo que hace y él, siendo originario de Santa Fe de la Laguna, nos da esta interpretación. O sea, nosotros vamos y podemos ver como espectadores, como turiche, como gente de fuera, ver estas manifestaciones religiosas. También se atreve a hacer algo que hace tiempo nos llamaban la atención por hacerlo. En esta investigación de largo aliento, como ha dicho Karim, decían que era demasiado osado interpretar desde los documentos históricos y hacer un comparativo con las prácticas religiosas del presente, por ejemplo. Y afortunadamente Carlos Cortés Máximo lo hace y dice, se parece a esta fiesta que se hace, la Chanascua y otras más, nos hace referentes a que todavía hay cosas que están vivas y presentes y lo han estado desde el siglo XVI, si no es que desde antes. Que de hecho yo estoy segurísima que va a haber una siguiente versión de este libro ampliada, porque sé que en tu mundo y con lo que alguna vez conversamos hace años respecto a las fiestas y las tradiciones, tienes muchísimas más cosas que decirnos. Aquí, como tiene que ver con el territorio, la conformación del territorio y su defensa, se enfoca en el territorio y hasta los elementos de lo religioso, de lo hierofánico, de las apariciones, de lo que bendice, lo que hace sagrado el espacio, cuando se refiere a las fiestas y su relación con el territorio, también la transformación del territorio, pero que en algún futuro seguramente nos vas a compartir tus conocimientos y la sabiduría de la gente de Santa Fe de la Laguna respecto a por qué siguen o cómo siguen manteniendo vivas estas tradiciones que ellos dicen es la pindecua. Entonces, es el costumbre y el costumbre es ley de Dios. Entonces, esta es una forma muy fuerte de decir las cosas. Por ejemplo, cuando la cirangua, cuando mencionas el tema de la cirangua, que es la tornafiesta, muchos lo tomaron así, o muchas veces se ha tomado como la fiesta que se hace después de la fiesta patronal, pero es la raíz. Y yo también quería preguntarte, en la cirangua, es también cuando se nombran a los cargueros del siguiente año de la fiesta, puede ser, y el origen de la fiesta, entonces se retoma ahí empieza de nueva cuenta el ciclo, ¿no? El ciclo en la preparación de lo sagrado para la siguiente fiesta. Y yo sé que esa parte tú me la compartiste en algún momento y que se quedaron en el tintero muchísimas cosas más, estoy segurísima. En cuanto a la parte del territorio y su defensa, pues los mapas, la cartografía, la documentación, nos está también compartiendo documentos que regularmente no se citaban sobre Santa Fe, documentos nuevos que no son los mismos de siempre que ya habíamos visto. En la historiografía siempre estábamos viendo, claro, primero que nada, a quién fue el pionero, Benedict Warren.
Después de Benedict Warren, bueno, Moreno, que fue el primer biógrafo de Vasco de Quiroga, después Benedict Warren, y de ahí Carrillo Cázares, que lo citas aquí, Alberto Carrillo Cázares, que fue un gigante de la historiografía y más en la parte de lo eclesiástico, y que además abordó el territorio, pero tú estás aprovechando sus fuentes de otra manera y ya estás aportando nuevas fuentes. Ahora también con respecto a las fuentes del siglo XIX, que también tocando das esta explicación. En este libro, después de que se lee el libro, se comprenden muchos de los fenómenos sociales y políticos que se viven actualmente en un Santa Fe de la Laguna, que es complejo para los que no vivimos en ese lugar, ni tampoco crecimos dentro de la tradición y el mundo político y la visión del purépecha. Eso es muy importante. Muchas veces nos quedamos con esas dudas, pero este libro hacía falta. ¿Ya lo escribiste? Y seguramente habrá tomo 2, tomo 3 y algo más. Entonces, o puede ser una reedición porque es un libro muy rico en todo su contenido. Yo me fui por la parte de lo religioso porque son mis temas, pero los demás me parecieron también muy, muy completos. Yo qué te puedo decir, ya Karim hizo un desglose detalladísimo de los capítulos. Sin embargo, el pueblo hospital de Santa Fe y como paradigma de los otros Santa Fe, porque los otros Santa Fe prácticamente desaparecieron de la historiografía, de la documentación. Hay muy poca documentación sobre Santa Fe del Río y sobre Santa Fe de México. De hecho, la gente de Santa Fe de México, cuando uno los visita, su referente es Santa Fe de Michoacán. Entonces, en esa parte de unir lo etnográfico, lo histórico, lo etnográfico, lo antropológico, es riquísimo. Y más desde la visión de alguien que es originario del lugar y que además ve desde dentro, es el análisis desde dentro de estos fenómenos. Yo sé que también tratas de ser imparcial porque se nota así como que quiero mantener mi línea, en el sentido de también soy historiador y verlo más desde fuera, pero lo que se aporta se agradece porque son los aportes de alguien que también conoce la tradición, la chanascua y todo esto, lo conoces, el corpus y todas estas festividades que a veces se llegan a apreciar y aún yo siempre diría que a los antropólogos, los etnógrafos y los que nos decimos etnohistoriadores jamás seremos capaces de comprender al 100%. No hay como quien lo vive y además comprende, como les digo yo a mis alumnos, la película completa. Desde la época prehispánica, esta parte del contacto es bien importante, las negociaciones, como ya lo comentaba Karim, las negociaciones entre el Cabildo Catedral, el Colegio de San Nicolás y las relaciones con Santa Fe de la Laguna. Eso es importante. Ben Warren lo había tocado. Algunos otros más le habían tocado también Ricardo León Alanís, para ser justos, y algunos más que trabajaron historia de la Iglesia del siglo XVI. Pero este desglose que hace Carlos Cortés Máximo en este libro nos da otro enfoque, aún con más detalle, y la parte también incluso de la representación en los mapas. La representación de los mapas, de ciertas similitudes con los mapas en cuanto a lo europeo, sí, la cuestión pictórica. Entonces, todo ello, yo hice no sé cuántas anotaciones aquí, había hecho mis notas, pero ahorita vengo de campo y por ahí se quedaron, pero no importa, memoricé. Entonces, hasta aquí quiero dejar mis comentarios, mis felicitaciones, de verdad me siento muy, pues ahora sí que muy agradecida, porque alguna vez tú fuiste mi profesor y hoy estamos aquí. Estamos juntos y agradezco lo aprendido y hacía falta el libro, insisto, porque Santa Fe de la Laguna siempre se había quedado como hasta el siglo XVII, XVIII en la historiografía y hacía falta como recorrer un camino más, aunque hay otros textos que saltaron en el tiempo. Si no había del 18, 19, saltaron hasta el 20 con cuestiones políticas de Santa Fe, pero había una laguna en la cronología, en la búsqueda de información y no solo la búsqueda, sino la interpretación y el trabajo de eso sobre Santa Fe en cuanto a esta cadena en el tiempo. Bueno, gracias. Pues muchas gracias también a Jacqueline Cortés por sus comentarios, que bueno, nos amplía, ¿no?, la discusión sobre el texto en otro ámbito
que acabamos de ver, más vinculado a la tradición y al aspecto pues de lo religioso. Y bueno, a nombre también del comité pues organizador, agradecer en verdad a Juan Carlos Cortés Máximo también por la oportunidad de que en este evento podamos tener la presentación de tu libro, en verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de darle la palabra al autor para que, pues le echaron puras flores, entonces no diría que para que se defienda. No tiene de qué defenderse, ¿no? Pero seguramente va a ampliar también la discusión o el panorama de esta obra, ¿no? Juan Carlos Cortés Máximo, ya lo decía Jacqueline, pues es originario de la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna. Es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán y se desempeña como profesor investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas. Es coordinador del Centro Nicolaita de Estudios de los Pueblos Originarios del mismo instituto y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor en la Facultad de Historia y en el programa de maestría en Historia, igualmente del Instituto de Investigaciones Históricas, donde se desempeña como coordinador de la opción en Historia de México. Asimismo, es miembro fundador del Seminario de Cultura Purépecha y obtuvo el premio al mejor artículo del siglo XIX otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en 2009. Es autor de varias publicaciones, entre ellas el libro de Repúblicas de Indios a Ayuntamientos Constitucionales, Pueblos Sujetos y Cabeceras de Michoacán, 1740-1831, editado en el año 2012. Y bueno, autor del libro que hoy nos reúne aquí. Entonces, bueno, pues le damos la palabra para que también pues pueda brindarnos un comentario sobre este trabajo. Muchas gracias, buenas tardes. Pues yo en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del 8º Encuentro de Estudios de las Culturas Indígenas, en particular la mediación de Dante por el espacio y la atención que me brindan para dar a conocer entre ustedes los resultados de investigación que ahora se han comentado por parte de las colegas aquí presentes. Muchas gracias también, desde luego, a las comentaristas, a la doctora Karim, a la maestra Jacqueline, por esta lectura atenta y crítica que hicieron a mi obra. Siempre es bueno escuchar otras voces académicas fuera del área de colegas con los que normalmente reflexiono, discuto y comparto. Realmente esperaba una presentación con señalamientos un poco más críticos, ¿no? Más duros, en efecto. Venía así como a la expectativa, pero creo que será en otro momento. Entonces, para mí es muy importante justamente conocer las reacciones de quienes se dedican, en el caso de Karim, a los estudios de la geografía cultural y desde luego los trabajos, la perspectiva, los comentarios de parte de Jacqueline, que hace estudios sobre otros pueblos michoacanos. Siempre es importante tener estos referentes. En segundo lugar, me voy a referir a los objetivos centrales del libro, que ya lo refería Karim y lo mismo Jacqueline. Un primer objetivo tiene que ver con la manera en que se conformó el territorio del pueblo hospital de Santa Fe de la Laguna. Y en segundo lugar, el modo en que sus pobladores defendieron la construcción histórica. Esto que mencionaba Karim, la conformación del territorio de Santa Fe es ustedes también seguramente en sus investigaciones han visto eso, que es una construcción no de un momento, sino es histórica, se va construyendo en el devenir histórico. Entonces, respecto al primer objetivo, muestro que al fundarse el Hospital de Santa Fe, por obra de Vasco de Quiroga, en alianza con el gobernador nativo de entonces, don Pedro Cuiniaránari, fue este último quien cedió una primera fracción de tierra para que los fundadores comenzaran a usufructuarla. Así comenzó la vida agrícola de los congregados en el hospital. Esto que hacía referencia, Karim, la conformación del Hospital Pueblo de Santa Fe tiene que ver también con una ocupación, con cambios de uso sobre el suelo, sobre el territorio. De manera pues que la vida de los primeros congregados en el hospital, en este primer quinquenio de existencia, tuvo que ver con actividades agrícolas y pecuarias. Cuando Vasco de Quiroga retornó por segunda ocasión a Tzintzuntzan para tomar posesión de su obispado,
Como jurista que era, formalizó la titularidad de la sección de tierra previamente donada a través de la compraventa. Y después consiguió que se dotara de una tierra más extensa mediante una merced real. La prontitud y la cercanía de expedición de los instrumentos que daban seguridad jurídica a la tierra de Santa Fe nos muestra el interés de Vasco de Quiroga de verificarlo de esa manera. Y lo hizo así justamente en un contexto en el que Juan Infante pretendía que se le posicionara de los pueblos del norte de la laguna como partes de su encomienda. De manera que mientras Juan Infante obtenía la carta ejecutoria de la Audiencia de México para tomar posesión de los pueblos, Vasco de Quiroga, por su parte, promovía que se realizara el acto de posesión de la tierra en Santa Fe, lo cual ocurrió, como lo digo en el libro, justo un día antes de que arribara Juan Infante a Pátzcuaro para posesionarse de los pueblos de la laguna. De modo que Quiroga fue benefactor y mediador para que el pueblo hospital en cuestión conformara su territorio. Incluso, un año antes de su muerte, consiguió de la corona española la concesión de una extensión más de tierra para beneficio del Colegio de San Nicolás. Y en virtud de que esta institución educativa estaba en íntima relación con los hospitales de Santa Fe, así como lo refería Jacqueline, en su memoria y declaración, mejor conocida como testamento, aprovechó la merced real de estancias para declarar y legitimar la tierra de Cutzaro, además del batán y del molino, a favor del pueblo hospital de Santa Fe. Así fue como la figura de Vasco de Quiroga fue clave para beneficiar a Santa Fe con la tierra suficiente para asegurar su continuidad. Con relación al segundo objetivo de precisar los instrumentos con los que contó el pueblo hospital de Santa Fe para la defensa de la tierra, en el libro explico que los principales y los viejos, después los gobernadores y los escribanos, y más tarde el alcalde, el teniente y el apoderado, reconocieron los documentos que aparaban la titularidad de la tierra del pueblo hospital. Esto que hacía referencia Karim, ¿no? Son documentos que no se quedan en el pasado, sino que se siguen utilizando en el transcurrir histórico de Santa Fe. Uno de ellos fue justamente el título de compra-venta de una parcela llamada Capacurio, parcela alejada a media legua de la construcción del hospital, y después la merced real que comprendió la mayor parte de la tierra de Santa Fe. Asimismo, el mapa que se pintó para delimitar lo que pertenecía respecto del vecino pueblo de Cutzaro. Además de ello, Vasco de Quiroga, como obispo de Michoacán, dotó a los pueblos hospitales de un conjunto de ordenanzas para orientar su funcionamiento. Una de estas ordenanzas indicó que sus habitantes debían recorrer los linderos y renovar las mojoneras si fuese necesario. A esta lista de documentos para la protección del territorio se sumó la memoria y la declaración, mejor conocida como testamento, que confirmó para Santa Fe la titularidad del sitio de Cutzaro. Es decir, que en el segundo tercio del siglo XVI, el pueblo hospital de Santa Fe contaba con varios instrumentos jurídicos que patentizaban la propiedad de la tierra. Documentos generados poco después de la fundación y en un contexto primero en el que el encomendero Juan Infante reclamaba los derechos de encomienda sobre los pueblos del norte de la laguna. Y segundo, en un escenario de presión del pueblo de Cutzaro que reclamaba la tierra usufructuada por Santa Fe como de su propiedad. Como lo expongo en el libro, ese conjunto de documentos fueron determinantes a la hora de mostrar ante las autoridades y los tribunales la titularidad de la tierra del pueblo hospital de Santa Fe. Y no solo ante el encomendero Juan Infante y el poblado vecino de Cutzaro en el siglo XVI se presentaron estos documentos, sino también con el pueblo próximo de Cucupao, pero ya esto en el siglo XVII, en el XVIII y en el XIX. Como tercer punto de mi intervención, me preguntaba, ¿qué representó
la fundación y el desarrollo del pueblo hospital de Santa Fe durante la vida de Vasco de Quiroga, primero como oidor de la Audiencia de México y segundo como obispo de Michoacán. Y me respondo también, el pueblo hospital de Santa Fe significó la consolidación de un modelo de sociedad y de propiedad territorial bajo parámetros de la colonización española en las Indias, cuya legitimidad de la propiedad de la tierra se definió a través de la compra-venta, la merced real, el mapa, la ordenanza y el testamento. Las formas antiguas de usufructo de la tierra que tradicionalmente venían practicando los habitantes del pueblo vecino de Cutzaro, con el cual Santa Fe mantuvo diferencias, no se reconocieron. En la mente y en el accionar de Quiroga hubo una clara intención de fortalecer la fundación de Santa Fe frente a amenazas como la encomienda ya referida y la amenaza del vecino pueblo de Cutzaro. Quiero también compartir con todos ustedes lo que significó el orden monárquico para Santa Fe en términos de la salvaguarda de su territorio y lo que representó, esto que comentaba Jacqueline, en ese mismo tenor, el orden liberal de la República Federal. A lo largo del periodo virreinal, el pueblo hospital de Santa Fe gozó de una situación de fortuna socioagraria, en virtud de que los tribunales de justicia protegieron en todo momento la fundación quiroguiana de Santa Fe, de manera tal que se conservó la integridad de sus tierras de comunidad durante el periodo virreinal. Sin embargo, ello no fue así durante el gobierno de la República Federal, bajo los lineamientos del liberalismo, puesto que el pueblo de Santa Fe sí perdió una fracción de su antigua tierra comunal. Como lo digo en el libro, lo que no había ocurrido en la época virreinal respecto a la pérdida de la tierra, sí aconteció en el México de la República al cercenarse una parte de la propiedad comunal. Como cuarto punto, me he preguntado también, he reflexionado en voz alta acerca de lo peculiar que pudiese resaltar de mi libro y respondo que se trata de una investigación, como ya lo referían las colegas que me acompañan en la mesa, es una investigación sobre cómo se conformó el territorio de un pueblo nativo, Santa Fe de la Laguna, y cómo éste lo defendió durante el periodo virreinal y a lo largo del siglo XIX. Se trata, como lo decía Karim y Jacqueline, de un pueblo emblemático que en su historia reciente, en el último cuarto del siglo XX, protagonizó una lucha de resistencia por la recuperación y la reconstitución de su tenencia común de la tierra, debido a la ocupación y la apropiación de varias parcelas por parte de vecinos del pueblo inmediato, hoy llamado Quiroga, pero es la antigua Cocupao. La disputa por la tierra llegó a un nivel crítico que derivó en un hecho violento, la muerte de 2 comuneros en 1979. La movilización fue noticia a nivel estatal, nacional, incluso con cierta repercusión a nivel internacional. Como ya lo han puntualizado las comentaristas, para mí fue un reto investigar el devenir de Santa Fe, en virtud de que soy originario de este pueblo. Durante la confección del libro y al final del proceso, advertí que mi pertenencia al pueblo de Santa Fe era de ventaja potencial, como ya lo refería Karim y Jacqueline, en virtud de que me permitió combinar otros testimonios para el análisis de la conformación del territorio y su defensa, tales como, ya lo refería Karim, la información de la tradición oral, los documentos de archivo local, el conocimiento que tengo de la lengua purépecha y la posibilidad, desde luego, de caminar y de reconocer la tierra donada, comprada y finalmente mercedada, defendida ante los tribunales judiciales con resoluciones a favor del pueblo hospital. Finalizo mi intervención agradeciendo nuevamente a los organizadores del 8º encuentro de estudios de las culturas indígenas, al maestro Dante, que no obstante que no esté, sé que nos acompañas desde la distancia y
y nos siga y nos apoya, y nosotros también lo apoyamos. Y desde luego a la doctora Karim y a la maestra Jacqueline por sus lecturas críticas, y habrá otro momento en el que tengamos un seminario ya para discutir, comentar situaciones más concretas y finas del libro. Bueno, finalmente los invito a que adquieran el libro y lo lean para que vean el ejemplo de un pueblo purépecha, Santa Fe de la Laguna, que supo adaptarse y readecuarse al orden novohispano y luego también al sistema de la República Federal en el siglo XIX, con elementos de continuidad, como decía Karim y Jacqueline, de periodos previos, pero también con elementos de cambio, con elementos acompañados con varios cambios, como el hecho mismo de las imágenes religiosas, la cruz Cristo, esto que le llamó la atención a Jacqueline, la cruz Cristo de la exaltación, la Chananzcua Corpus, la Taretzcua o los Taretzcambakite en relación al niño Dios, evidencia de la viveza y lo dinámico de la fundación y el desarrollo quiroguiano, diría yo, la fundación quiroguiana huacusecha isleño del pueblo de Santa Fe de la Laguna. Muchas gracias, y muchas gracias Karim, y muchas gracias Jacqueline, y nuevamente a los organizadores. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Cortés, insisto, por la oportunidad de comentar aquí el libro y por la participación que acaba de dar. En efecto, este encuentro es el 8º encuentro, lo hemos trabajado normalmente desde la UNAM y qué bueno que en esta ocasión creo que es quizá cuando más hemos estrechado los lazos con los compañeros también de la Universidad Michoacana, y en efecto esta presentación en gran medida pues se está llevando a cabo por el empuje del maestro Dante Martínez, que desafortunadamente hoy tuvo un compromiso de última hora y no nos pudo acompañar, pero creo que es muestra de ese vínculo, ¿no? Creo que tenemos que acostumbrarnos a que estemos trabajando juntos en este campo de la historia. Tan es así que pues mañana el segundo día de actividades lo vamos a tener en las instalaciones de la Universidad Michoacana, pero incluso también al interior de la UNAM pues estrechar lazos aquí con Karim desde el SIGA, con Jacqueline también, y en fin, creo que juntos vamos como avanzando, ¿no? A ampliar esta discusión. Bueno, dicho esto, por supuesto, damos también la palabra por si alguien del público quisiera externar algún comentario, alguna pregunta, alguna duda ahí, o alguna pregunta a las comentaristas o al autor. Ya hay una mano levantada por este lado, por favor. Hola, ¿qué tal, doctor Juan Carlos? ¿Qué tal, compañeras? Pues nada más agradecer la publicación del libro. Sin duda alguna es un trabajo sumamente interesante en los términos que aborda una comunidad en específico. La pregunta va relacionada con los tipos documentales. Por ejemplo, estoy pensando que en el altiplano central hay, por ejemplo, estos códices que conocemos como códices Techaloyan, que están perfectamente establecidos en una ruta muy específica del Estado de México, pasa por la Ciudad de México y acaba en Morelos, ¿no? Entonces es una ruta muy específica. También tenemos otros tipos documentales como los títulos primordiales, ¿no? Que también, por ejemplo, los tenemos de San Miguel Atlautla, en fin, títulos primordiales, los de Milpalta, por ejemplo, que incluso tienen dibujos muy específicos, que se nota que son la misma mano que está elaborando los dibujos y la letra también, ¿no? Entonces, pero en el caso de Michoacán, aparte de los lienzos que conocemos, ¿podríamos decir que hay algún tipo documental específico para esto? Algo que semeje a los títulos primordiales, tal vez no a los códices Techaloyan porque son una tipología documental muy, muy específica, pero sí a los títulos primordiales o solamente son documentos de tipo novohispano que pues, podemos encontrar en los archivos. Y sí hay también documentación, por ejemplo, en purépecha, porque los documentos estos de los que he hablado pues están en náhuatl, ¿no? Los códices Techaloyan están en náhuatl, los títulos primordiales de estas dos comunidades están en náhuatl, entonces es forzoso hacer de repente la traducción, ¿no? Entonces, pues va en ese sentido. Me interesaría
conocer qué hay al respecto. Sí, bueno, no podemos hablar de una documentación específica para Michoacán, así como lo hay para otras latitudes de Nueva España, ¿no? de nuestro país. Más bien acá lo que tenemos son, pues digamos, títulos, ¿no? Títulos en general, títulos de propiedad, pero títulos entendidos pues, en su amplia gama, ¿no? Diversa. Títulos entendidos como pues una merced, ¿no? Una composición, una confirmación de propiedad, una real provisión, ¿no? Pero un género documental como tal que distinga a la provincia de Michoacán respecto de otras regiones, como el Códice de Teotihuacán, no la tenemos. No sé qué diría en este sentido Hans Roskan. Lo que puedo anunciar a este respecto es que justamente con Hans y con Pablo Sebastián estamos trabajando en la elaboración, en la confección de un libro justamente sobre los títulos. Los títulos primero está ya prácticamente a unos días de empezar a tirarse y tiene como tema justamente el género de los títulos primordiales. Y allí encabezamos el título de la obra en lengua purépecha, la Mianzcua, Mindacuer, que son los espacios asignados, los espacios heredados a los pueblos, pero a partir del género documental de los títulos en su amplia diversidad. ¿Hay documentos en lengua purépecha? Sí lo hay, pero también hay, desde luego, en lengua castellana. Realmente hace falta una labor de sistematización, de ordenación de esta información de los títulos primordiales. Allá hace mucho tiempo, o bueno, no hace mucho tiempo, pero siempre se dice que Michoacán realmente carece de información en lenguas nativas. Pero por lo que yo he comentado, por lo que he charlado con otros estudiantes y otros colegas, realmente hay información, solo es que no la hemos develado, no la hemos ordenado y no la hemos puesto a disposición del público. Así como para otras, quizá no en la dimensión, por ejemplo, para el caso oaxaqueño, pero sí tenemos documentos en lengua nativa. De hecho, tenemos una propuesta editorial que hace un rato comentaba los avances con Ricardo, una propuesta editorial en la universidad a través del instituto y del Centro Nicolaita de Estudios de los Pueblos Originarios de conformar una revista que va a llevar por nombre Añúñete, revista de estudios indígenas interdisciplinarios. Ya tenemos confeccionados los primeros 2 números y una de sus partes va a ser justamente la publicación de textos en lenguas nativas. Por allí ya Dante nos compartió un juicio de residencia que se hizo a una autoridad en el siglo XVIII y ya tenemos también algunos testamentos en lengua purépecha. Entonces, sí hay documentos en lengua purépecha y esperemos darlos a conocer próximamente. Muchas gracias. Y bueno, yo quisiera comentar algo al respecto justamente sobre Santa Fe de la Laguna. Hace años tuve la oportunidad de estar trabajando en el archivo parroquial en Santa Fe y lo malo es que han ido desapareciendo documentos, ya no tenemos acceso a muchos documentos, a muchos archivos como los parroquiales, porque necesitamos permisos de si el sacerdote nos da acceso o no, si la iglesia nos da acceso o no. Pero había un pintecuario en purépecha, por ejemplo, del siglo XVIII, ¿no? Cutsi enero, Cutsi febrero, o sea, marcaba, y el libro del hospital. Y ahora, bueno, ya me han reportado que no lo han visto, yo sé que tú revisaste el archivo y pues ya tampoco lo encontraste. Nos enfrentamos a esta parte de la pérdida, el saqueo y además a la obstrucción por mala clasificación de los acervos, porque son removidos y cada administración eclesiástica que llega, pues algo sucede. Pero como ese, también podemos mencionar de la zona purépecha había una cantidad tremenda, y San Juan Nuevo era otro caso, pero en el caso de Santa Fe de la Laguna, los libros del hospital en purépecha y algunos textos que están todavía por ahí y que seguramente ellos han considerado para la publicación. Y
títulos del siglo XVI, pues tú has citado algunos documentos muy importantes aquí y por eso los invitamos a que también lo lean, pero con esa salvedad de que hay cosas que salen de nuestra mano. ¿Por qué? Porque se han perdido, se siguen dañando e incluso en las comunidades ha habido personas que en el resguardo, hay que pensar que la organización comunitaria y más en siglos anteriores estaba situada en la Guatápera, ¿no?, en el Yurisho. Y entonces resulta que cuando ha habido situaciones políticas han tenido que salvaguardar algunas familias en lo particular esos documentos y después ya no se sabe dónde van a dar. Y cuando a veces preguntamos en las comunidades dónde están esos documentos, nos dicen pues los llevó fulanito, fulanita familia, pero ya no están ahí. Entonces quizás en algún momento existieron documentos que podamos llamar más como estos títulos, más allá de los títulos primordiales, pero fueron desapareciendo en el camino y por desgracia, según vemos, siguen desapareciendo. Gracias. Bueno, me acaban de responder una de las preguntas que tenía sobre el acceso a los archivos comunitarios, ¿no? No sé si exista como tal una figura de archivo comunitario en Santa Fe de la Laguna, pero bueno, está. Y el otro punto que quería abordar un poco es sobre la relación con San Nicolás, con el Colegio de San Nicolás. Hablabas de un documento, de un terreno donado al colegio como para mantenerse y todo esto, ¿no? Pero más allá de esa relación de donación de tierras, ¿se ha podido identificar un vínculo más cercano, no sé, con egresados, con acercamientos a la comunidad? No sé, ¿qué tanto ha pesado San Nicolás dentro de la comunidad de Santa Fe de la Laguna? Bueno, respecto a los archivos, realmente para el caso de Santa Fe y para otras que conozco no hay como tal un archivo comunal, ¿no? Desde luego que la gente ubica, ¿no?, los ciertos documentos en la tenencia, en el comisariado o con los jueces tradicionales, pero digamos algo así debidamente clasificado, ordenado para poder consultarlos, no. Y incluso algunos archivos, como decía Jacqueline, están en manos de particulares porque el cura o una autoridad agraria o eclesiástica se las confió a determinada familia y solo a través de ellas, de esas familias, podemos consultar los documentos. Para mi fortuna, la familia que resguardaba los documentos eran los Máximo León. Y entonces, pues yo pregunté, ¿no? Le dije, oye, por ahí supimos que ustedes resguardan los documentos que les cedió el padre Huacús. ¿Habría la posibilidad de...? Y dice, pues déjame ver, no encontramos nada, ya me iba, no, sí están por aquí. Entonces me los prestaron de manera muy amable, los escaneé y bueno, los retorné a la comunidad. Pero luego estamos frente a problemas también graves porque no hay conciencia de la importancia de los documentos y luego suelen estar, como dice Jacqueline, en el Yurisho, en la Guatápera, en el hospital. En el hospital hace unos 10, 15 años se renovó la infraestructura, se adecuó, se reparó el hospital, los salones del hospital y salieron documentos y los jueces tradicionales que tienen el custodio del hospital pues llevaron los documentos y los aventaron a la basura. Afortunadamente los uretis, los semaneros, los rescataron y cuando fuimos a hacer nuestros encuentros de historia y tradición cultural purépecha en la comunidad, pues nos los compartieron. Y de hecho no son muchos, pero es un expediente, está en mi poder. Por cierto, no lo he entregado a la comunidad, pero bueno, está bien resguardado. Ahora, respecto a la relación del pueblo hospital con Santa Fe, la relación del pueblo hospital de Santa Fe con el Colegio de San Nicolás, esa es una vertiente por estudiarse. Y desde luego que sí hubo. La obligación del Hospital de Santa Fe era pagar cada año determinada cantidad para el rector de San Nicolás y para los colegiales del mismo. E incluso en otro momento tenían la obligación de acudir para cumplir con el servicio
personal. Venía una pareja cada semana a ayudar en las labores domésticas al Colegio de San Nicolás. Eso porque así lo dispuso Vasco de Quiroga en su testamento. Es una vertiente que no la hemos estudiado, pero desde luego que sí se puede reconstruir. O sea, finalmente Vasco de Quiroga vinculó a ambas instituciones. No por algo el santo patrono del pueblo Hospital de Santa Fe es San Nicolás de Bari, y el santo patrono de los estudiantes pues es también San Nicolás. Entonces es una beta por estudiar, y como decía Jacqueline, yo espero que en un segundo tomo, para ver la vida interna, ahí ya se muestre la relación de Santa Fe con el Colegio de San Nicolás. Quisiera comentar que es así como dice el doctor Cortés Máximo, está pendiente, aunque hay algunos visos sobre sacerdotes que se forman en el Colegio de San Nicolás y van, también es una cuestión hasta política, de estatus político, a ser párrocos en Santa Fe. Y entonces esta relación se nota ahí y además el aprendizaje del purépecha, esta parte también de están práctica para poder llegar a ser sacerdote de Santa Fe, como de otras comunidades, había que ser aprobado en el purépecha en un examen de conocimientos de la lengua en el Colegio de San Nicolás. Entonces, de hecho, San Nicolás es el que hacía los exámenes de aprobación de las lenguas, de la lengua purépecha, de la mazagua, de la otomí, de la matlatzinca, para poder accesar. Incluso entre los frailes iban a hacer examen a San Nicolás para después accesar a las demás comunidades indígenas. Y una cosa que se me pasó, Cortés Máximo pone sobre la mesa el linaje de los chichimecas, Guacusecha, y es un tema que no se había abordado desde allí. Hasta le dije, se me escapó algo bien importante, ándale, por no traer tus notas escritas. Aquí, digo, de memoria se puede, pero no. Esa parte de verdad también te la alabo mucho. Muchas gracias. Pues doctor, pues felicitarlo por la publicación de su libro. Ya lo tengo en mi poder desde hace algunos meses, pero no he tenido tiempo de leerlo, y aparte se ha presentado en otras ocasiones y me había sido imposible asistir. Ahora pude asistir aquí al octavo encuentro, y aparte de escuchar a la doctora Karin y a Jacqueline, pues tengo más ganas de leerlo porque son muy buenos los comentarios. La pregunta que tengo tiene que ver con lo que acaba de comentar ahorita Jacqueline de linaje Guacusecha. Según la relación de Michoacán, pues es un lugar fundado por los Guacuche directamente, y uno ya se reserva el dato de que hay una profecía en la relación de que los Tiripimecha van a regresar a Guayameo, porque ya en Santa Fe pues ya están muy alzados el sentimiento, pero me llamó la atención cómo concluyó que es una fundación Guacusecha. Y después la fundación colonial es posible gracias a un isleño que es don Pedro Conirengar, y aparte es la fundación de Vasco de Quiroga. Y aparte me llama la atención cuando menciona que es una historia de 5 siglos, porque no sé cómo la gente de Santa Fe compagina el pasado. Digo, a partir de esta lucha comunitaria y de las izquierdas en los 70s y la figura de Elpidio Domínguez, pues entiendo que el cariz, la identidad de Santa Fe a Laguna tiene que ver con una cuestión más moderna que se ha reivindicado, pero ¿cuál es el sentido de la comunidad? ¿Cuál es la conciencia histórica de Santa Fe de la Laguna actualmente? ¿Se identifican con el pasado Guacusecha? ¿Se identifican con la cuestión isleña? ¿Se identifican con Vasco de Quiroga? Porque en general los purépechas actuales pues tratan como de decir, no, los invasores, etcétera, etcétera. ¿Qué se siente pertenecer históricamente, la conciencia histórica, a un pueblo que fue fundado por un proyecto colonial que es criticado desde la entidad actual purépecha? Y un comentario para el compañero que estaba acá de los códices Techaloyan, probablemente el corpus de documentos más similar a algo parecido al grupo Techaloyan es el corpus de Carapan, que son documentos de diferentes épocas, pero de un solo lugar, que al parecer transmitieron información por un par de siglos. Sería como lo más cercano, no un género documental, pero sí la característica de que son documentos de un solo pueblo y que tienen influencia prehispánica. Pero sí quisiera saber, dado que usted es de Santa Fe y acaba de escribir un libro, ¿cuál es la conciencia histórica actual de los habitantes de Santa Fe de la Laguna respecto a este rico pasado de 5 siglos?
Pues no es muy claro, no es muy claro esta conciencia. Hace falta que nuestra comunidad conozca más los detalles de su historia del siglo XVI. Se tienen referencias de, que tenemos títulos virreinales, dicen los paisanos, tenemos títulos virreinales, y ahí se dice cuál es nuestra tierra, hasta allí, pero ya detalles finos de su conformación, de quiénes lo fundaron, qué linajes, pues realmente no, aunque desde luego hay la percepción de que una de esas familias así muy importantes, pues son los huacús, ¿no? Los huacús, y vinculado a los dimas, bueno, seguramente van a ver aquí la grabación, pero bueno. Pero no hay entonces pienso yo, con temor a equivocar, no hay una plena conciencia de estos detalles de fundación, de conformación, de integración, de cohesión del pueblo de Santa Fe. Otra de las características del pueblo hospital de Santa Fe, lo cual lo hace también más interesante, es que no es solamente una población de asentamientos de linajes nativos, sino también están los españoles. Entonces podría terminar Santa Fe de la Laguna, quiroguiano, huacús, isleño, incluso hispano. Si hoy vamos a Santa Fe y vemos personas con tez clara, blanca, esos fueron originalmente españoles, pero se purepechizaron y hablan perfectamente la lengua. Y es que Vasco de Quiroga hablaba de un vínculo en el hospital, no solamente de puros nativos, sino también de españoles, así como lo plantea Rodrigo Martínez en su libro, ¿no? La ciudad española, la ciudad de indios y de españoles. Pues el modelo también de los hospitales de Santa Fe es de esa misma manera. No solamente llegaban nativos purépecha, sino también llegaban españoles convalecientes, dice Vasco de Quiroga, ¿no? Pues muchas gracias también a las personas del público por sus preguntas que permitieron pues ampliar un poco más el tema. Y bueno, pues de esta manera vamos a acabar este primer día del octavo encuentro. Y pues agradecer nuevamente a las compañeras comentaristas, al autor. Pues creo que fue un muy buen cierre de este primer día. Y pues mañana a partir de las 9 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo vamos a dar continuidad al evento que va a tener una duración hasta alrededor de las 2:30, si no me equivoco, para que bueno, quienes están aquí presentes pues lo tengan en cuenta, puedan acompañarnos, puedan asistir a una mesa más, a otra presentación del libro, conferencias magistrales, y también para la gente que nos pueda estar viendo en la transmisión, pues también estén ahí al tanto. Pues muchas gracias y pues despidamos aquí al panel con un aplauso, por favor.